Muy buenas noches para todos ustedes, una cordial bienvenida. Aquí estamos de nuevo para desarrollar la clase número 11 del curso Cábala Tarot y Magia, con la participación de todos los presentes. Ya ustedes escucharon el protocolo, la conexión, la buena relación con nuestro cabalista interior, con nuestro real ser, con la parte autónoma del ser Lucas, que nos lleva al conocimiento interior de lo que es la ciencia y la sabiduría de la Kabbalah. Y pues de hecho todo lo que tiene que ver con el tarot y la magia que debemos desarrollar en cada uno de nosotros a través de los estudios que la Gnosis nos permite. Este extraordinario curso, como les decía, vamos ya en la clase número 11 el día de hoy, o sea, venimos 11 semanas estudiando cada 8 días y felicitamos a todos los presentes por su continuidad de propósito, por el ánimo que siempre tienen y por haber empezado el estudio de las diferentes obras que se han compartido en el grupo para que ustedes actualicen los conocimientos y los pongamos en práctica de acuerdo a las obras que se compartieron, ¿no? Que son exclusivas sobre el estudio de la cábala, el tarot y toda una cantidad de magia que el maestro nos enseña en esas obras y las otras obras que parten el estudio de esta maravillosa sabiduría. Aquí les presento a ustedes esta pintura que es de un gran cabalista por allá del año 1500. Después estudiaremos este extraordinario sello o pintura maravillosa, porque es muy profunda sobre la sabiduría de la Cábala. Y vamos a comenzar, pues, de hecho, en este momento haciendo un repaso de este pequeño mensaje para conectarnos, ya que el mensaje de conciencia o para la conciencia dice: estos son solamente tres aspectos para llevarnos a la comprensión de que la sabiduría está al alcance de quien se proponga obtenerla. O sea, quien se propone obtener la sabiduría la va a alcanzar, pero hay que buscar como cuando se tiene sed. Y que los relatos de los héroes mitológicos encierran un mensaje para nuestra conciencia. Recuerden que el mensaje del héroe siempre es un viaje que concluye logrando una travesía. Y ese héroe mitológico en el tarot se inicia con el famoso loco del tarot para convertirse en mago, para convertirse en el ermitaño, en el iniciado. Sin embargo, no se trata de estudios intelectuales, tampoco se trata de cultivar creencias o de poseer muy buenas intenciones. O sea, aquí no juega la enseñanza dogmática únicamente, ni literal, ni las buenas intenciones. Aquí juega realmente la necesidad de la práctica que nosotros hagamos con el estudio que estamos aprendiendo. Se trata de comenzar un camino hacia el interior de cada quien por medio de prácticas reales. Tenemos tantas prácticas dejadas por el avatara que se hace necesario que nosotros tomemos alguna de ellas para nuestro propio bien. Estas nos llevarán a descubrir la realidad sobre nosotros mismos para poder realizar un cambio que nos conducirá hacia la armonía, hacia la paz, hacia el equilibrio. Dice: carne para mi fuego o carne para mi fuego. Y la tarea es procrear fuego. Nuevamente, el amor como fuego se relaciona con la cabeza. Recuerden que nuestro cuerpo es pues esa carne que elabora y prepara en un laboratorio unas energías para que se transformen en fuego. Y la tarea es convertir esa energía en sémenis, esa entidad del semen, en energía como fuego. Y se hace a través de la transmutación. Nuevamente, el amor como fuego se relaciona con la cabeza. Chin es fuego y aparece en la cabeza. Pero Chin, para que exista en la cabeza, tiene que elaborarse en el bajo vientre. Ahí es donde está la clave y todos la entendemos. Porque nace de allí, aunque
se revela en el corazón, se manifiesta en el corazón, en el sentimiento, en el amor. Ahora, de todas maneras, así está explicado, que los números son luces y las letras recipientes. Todo número son entidades vivientes y son luces. Y esas luces se incorporan en los recipientes y los recipientes son las letras de la Kabbalah. Bien, iniciamos aquí. En esta parte aquí interesante, que espero que todos estén muy conectados para que luego vengan las preguntas, las inquietudes por parte de cada uno de ustedes. Es interesante, muy interesante ver que el Padre o fuerza creatriz universal se expresa en su creación, se manifiesta. Y para poderlo hacer, ha tenido que surgir de esos tres velos de manifestación, conocidos como el Ain Sod y el Ain Sod Aur. El rayo de la creación emana desde el Ain Sod y en la profundidad o el velo de ese Ain Sod es el Ain, aquel Ain inmanifestado, la gran hoguera, el gran océano de sabiduría, aquel lugar que el maestro nos dice en su libro que si nos llevaran allá, nosotros solo veríamos tinieblas, no podríamos entender la luz que hay allá porque no tenemos la luz que esté preparada para poder conectar con la luz que existe allá, en ese vacío, en ese lugar, eh, en esas tinieblas que serían para nosotros. El Ain, en una palabra o en varias palabras, podríamos nosotros descifrarla o tratar de identificarla como la nada. Hogar infinito de los Paramartasayas. O sea, es la nada, pero es el todo. Y es donde habitan los Paramartasayas, los hombres Cristos, los hombres reales en el Ain. Pero después de ese velo de manifestación tenemos el Ain Sod, que en hebreo significa lo ilimitado. No hay límites. Elena Petronila Blavatsky llamaba el anillo no pasa. En las regiones del Ain Sod tenemos pues de hecho la antesala al mismo. Por eso llamaba el anillo no pasa. Y luego tenemos el Ain Sod Aur, que en hebreo significa la luz ilimitada. Sin fin. Es la única parte que sí puede ser conceptuada. Se le trata de hacer un análisis, un estudio, a no ser que nos hable de esa región un Paramartasaya, un verdadero hombre Cristo universal, como los ha tenido la historia, ¿no? Nuestro maestro Yeshua Ben Pandirá es un Paramartasaya, y así hay muchos como él que pueden hablar de esas regiones y nosotros pues quedaríamos ahí como tratando de entender a nivel intelectual lo que ellos entienden a nivel espiritual. Después de estos tres anillos de manifestación, tenemos el Od Shain, Od Shain, que pues de hecho hace la alianza de nosotros los humanos con la divinidad para podernos liberar. Y ese árbol maravilloso que se llama el árbol de la Cábala o el árbol de la vida, el árbol que realmente nos lleva a conectarnos con nuestro principio, con nuestro origen. Desde esas regiones de la INSOT emanó un rayo de manifestación, que es el rayo de la creación, un rayo de luz, para sí mismo profundamente ignoto. Y ese rayo dio forma a lo que hoy conocemos como las diferentes séfiras, sefirot, mundos, aeones, regiones, que conformarían el árbol de la Cábala. Y este árbol, su rayo, desde su principio hasta su final, llegó hasta Malkut. Y a través del desarrollo de ese árbol, desde el protocosmos, haciendo desdoblamiento en regiones, mundos, pues de hecho encontramos el ayocosmos, el macrocosmos, el mesocosmos, el microcosmos, y ya después del microcosmos
hace ya un desdoblamiento para ingresar al tritocosmo, que de eso hablaremos más adelante. En este proceso de desdoblamientos a través del rayo de la creación, nosotros iniciamos con una primera ley, que es la ley del absoluto, donde encontramos el omnimisericordioso, donde está pues de hecho el anciano de los días, la misericordia de las misericordias, las bondades de las bondades, a lo que también el maestro denomina el gloriano. Luego la ley unitaria se duplica o se desdobla en tres leyes del firmamento. Esa ley 3 se dobla o se multiplica y viene a conformar 6 leyes a nivel de nuestra galaxia. Y luego el 6 hace otro desdoblamiento en el 12 y aparece el sistema solar. Y luego viene la ley 24, porque de 12 vamos a 24, y ya estaríamos, pues de hecho, en el mesocosmos, estaríamos en el microcosmos, y luego tenemos las 48 leyes, que son las leyes del hombre. Estas leyes, en sus diferentes desdoblamientos, vienen desde la primera ley, vienen desde ese Ein Sod, vienen desde ese absoluto mismo. Y en referencia a esta primera ley, tenemos todos nosotros, pues, al anciano de los días. El anciano de los días, nuestro abuelo que mora en secreto, hace un desdoblamiento a través del rayo de la creación. Y ese desdoblamiento se convierte en Chomag, Chomag en Binad, Binad en Chesed, Chesed en Geburad, Geburad en Tiferet, Tiferet pues el Nexat, Nexat en Hot o Hop. Y luego tenemos Yesod. Y de Yesod llegamos hasta la última creación o manifestación que es Malkut. Y ahí conformaríamos el rayo de la creación. Pero ustedes, si han visto diversos árboles de Cábala, se dan cuenta que así como está el rayo, también existe una serpiente que se enrosca en el árbol. No sé si la habrán visto por ahí. En otras palabras, para poder volver a subir por ese árbol, necesitamos que la serpiente se enrosque por el árbol para que nos lleve nuevamente al regreso. Creo que está quedando claro, ¿verdad? Es la serpiente la que nos puede hacer subir nuevamente por el árbol por donde descendimos a través del rayo de la creación. Para poder subir, tiene que subir enroscándose una serpiente que no es más ni menos que la misma expresión del Sacratísimo Espíritu Santo, Dios de dioses y dador de vida. Esa serpiente se enrosca en el árbol de la Kabbalah, o sea, también se enrosca en tu propio árbol particular a través de la columna espinal. Y esa serpiente es la que debe ascender, debe subir porque la serpiente conoce el camino. Y es una serpiente por cada una de esas regiones, o sea, una serpiente por cada dimensión, una serpiente por cada cuerpo, porque se necesita un cuerpo por cada aeón, por cada dimensión, por cada sefirot. Y esa serpiente hace el recorrido de levantar al iniciado y llevarlo nuevamente al origen de su descendencia, de donde emanó, de donde surgió, de donde se salió alguna vez, hasta este mundo de manifestación llamado Malkut. Por eso les decía a ustedes, o les leía una parte que decía sobre todo lo que hemos venido estudiando, decía que las 10 sefirot o sefirote o esferas representan estados de conciencia unidas por 22 líneas llamadas caminos o senderos para alcanzar dichos estados. Pero ese sendero, para poderlo alcanzar, se necesita que sea la serpiente la que nos eleve por ese camino por donde vino el rayo de la creación, el rayo de luz. No hay otra forma de subir y tener un verdadero conocimiento de cada una de estas regiones que no sea que la serpiente escalonee, suba, ascienda por el mismo árbol por donde descendimos a este mundo. Y ese aprendizaje se va haciendo a través de 22 caminos y 78 cartas del tarot.
pero las 78 cartas del tarot están relacionadas con los 22 caminos o senderos y las 10 esferas, para un total de 32 caminos o senderos de Comat o de Chomac. Y la serpiente conoce el camino para llevarnos de regreso. Y esa serpiente quiere despertar en cada uno de nosotros, quiere ascender. Y si ella asciende por cada uno de nosotros, ella nos lleva de regreso. Esa es la causa del por qué la sabiduría es la sabiduría de la serpiente. Y esa sabiduría se va desdoblando, se va manifestando, ¿sí? A medida que nosotros vamos, pues de hecho, avanzando, vamos creciendo en este camino. Dice por acá, dice el Sefer Yesirat, uno de los libros sagrados o de los sagrados libros de la Santa Kabbalah. 10 emanaciones de la nada, 10 no 9, 10 no 11. Entiéndelo con sabiduría, instrúyete al respecto con inteligencia. Examínalas e investígalas a fin de colocar el asunto en la justa posición y restaurar al Creador en su trono. Restaurar al Creador en su trono, restaurar la corona en su trono. Y para poderlo restaurar se necesita subir desde el microcosmos, que estamos a 48 leyes, que son las 48 leyes humanas, que se relacionan con los 46 cromosomas del hombre, del humano, y se suman dos átomos universales, que es uno el dador de la vida y el otro el del Padre, para un total de 48 leyes que conformarían el humano, con la herencia de nuestros padres, y por algo estamos acá, con la herencia de la divinidad, que de esto estudiamos en la clase número 9, todo lo que tiene que ver con esa parte genética de Dios. Luego de haber analizado todo lo que tiene que ver, pues de hecho, en este desdoblamiento de ese árbol Os Shain, que es esa alianza que hacemos los humanos con Dios, con nuestro real ser, después de ver cómo las leyes se han ido duplicando, llegar nosotros a 48 leyes que son leyes del humano, del hombre, del que vive aquí en la tierra, de este Malkut, de ese hombre y de esa mujer. Hay otras leyes que pasan a 96, 192 y sigue el desdoblamiento hacia el tritocosmos, pero esto lo hablaríamos en otro tema que tiene que ver directamente con la demonología. Luego de mirar este aparte, es importante ver lo siguiente y analizarlo. El profeta Isaías en el capítulo 43:7 nos dice lo siguiente: todos los llamados de mi nombre, para gloria de Asilud, mía los he creado, Briad. Yo los formé, Yesirat. Yo los hice, Asiad. En otras palabras, mi nombre es tu nombre y no existes para ti mismo. Mi nombre es, tu nombre es mi nombre y no existes para ti mismo. Y aquí Isaías nos habla de ese desdoblamiento de los 4 mundos que debemos tenerlos muy en cuenta en el estudio del árbol de la Kabbalah. ¿Qué ocurre con esta información tan interesante del profeta Isaías? Que es que el verdadero sentido y la realidad del nombre, el nombre de Dios, el nombre del Cristo, el nombre de la divinidad, el nombre del Padre en nosotros. Esa es verdaderamente la realidad, ese es el verdadero nombre. Los nombres que tenemos aquí físicamente son un nombre que está ligado a la ley del karma. Ustedes lo saben muy claro. Y dos, que el apellido que se tiene es una arandela que tenemos aquí en la tierra de nuestros familiares y todos los lazos kármicos que tenemos con diferentes familias desde otras vidas. Es la verdad, es la realidad. Ahora, cuando nosotros pronunciamos
La siguiente frase, la siguiente palabra que dice, santo y bendito sea su nombre impronunciable, se refiere a ese santo y bendito nombre que no se pronunciaba en la época de Moisés y que Moisés prohibió no pronunciar. O sea, que no se pronunciara Yohebauge, que en vez de pronunciar el nombre de Dios del Creador, se pronunciara Tetragrammatón. Y así quedó escrito y así se respetaba. El nombre Tetragrammatón, el nombre de la divinidad, Dios, a través de esas 4 letras, pero no solo queda santo y bendito sea su nombre impronunciable, sino que ahora ya se ha verificado el sagrado misterio de la letra. Se ha verificado la sagrada letra, las letras sagradas, las letras que son parte con nosotros mismos en el camino y con el mismo tarot. Yo entre tanto seguiré hacia más ocultos lugares. Necesito comprender eso, que yo necesito ir a más ocultos lugares, porque no puedo, como decíamos en el principio, seguir viendo de forma literal lo que hemos aprendido, ni hacer de esto un dogma, porque lo contrario después nos volvemos en enemigos y empezamos a perseguir a nuestros propios hermanos. Como el ejemplo o la anécdota que les conté a ustedes, que por uno ya no pertenecer a alguna institución o ya no estar allá o no ser parte, entonces ya se vuelve uno una persona hasta peligrosa, lo ven, lo señalan y se ríen, se mofan. ¿Por qué? Porque se le vuelve uno el camino y la doctrina un dogma, la practicamos forma literal. Y los que no sean con nosotros, los que no estén con nuestro grupo, los que los vemos como peligrosos y todo lo que vemos allá, tengan mucho cuidado. Y es esa la razón del por qué se hace necesario que se vea la gnosis realmente como práctica, como un conocimiento de conciencia, más no simplemente de creencias, de intelectualismo, porque lo contrario nos quedamos frustrados en el camino. Aquí volvemos de nuevo y aquí está el árbol que les estaba ahorita leyendo un poquito y encontramos pues de hecho los 4 mundos de manifestación. Olan Asilut es el primer mundo, Olan Briat segundo, Olan Yesirat tercero y Olan Asiat el cuarto. Se hacen como una especie de mundos o de esferas o regiones que condensan a los mismos 10 mundos con sus 22 senderos y con las 78 cartas del tarot, pero que las resumimos en 22 que se relacionan con los 22 senderos, pero en el mismo camino de estos 22 senderos están las 56 cartas menores que se relacionan con los palos, que se relacionan pues de hecho con los elementos para poder avanzar a través del mismo sendero, de mundo en mundo, de región en región, de sendero, diagonal, transversal, horizontal, vertical, para conectar con la divinidad. Y estos mundos y estos caminos y estas letras y estas cartas mayores están pues de hecho dentro de ese árbol. Y ese árbol pertenece en los diferentes desdoblamientos en los 4 mundos. El primer mundo, Olan Asilut, que es una región de emanación arquetípica o arquetipo, es un mundo supremamente divinal. Se dice que es el mundo de las ideas, es el mundo donde encontramos al anciano de los días, es donde encontramos al famoso Keter conectando en ese Ain Sod para pasar luego a la In Sod, a la In. Por eso, vuelvo y le digo, Elena Petronila llamaba el anillo no pasa, porque muchos iniciados, como el maestro nos explica en su obra, Las 3 montañas, nos dice que muchos llegan hasta el Ain Sod y de ahí no han pasado, y otros llegan al Ain Sod Aur, que es de donde emana este rayo de creación, pero no pasan porque todavía les falta
ciertos trabajos. Y hay otros que ya pasan de la INSOT a UR, perdón, de la INSOT a la IN. Y ahí donde el maestro dice que un iniciado cuando pasa a la IN desaparece totalmente. Ya no vuelve a este mundo, ya no se volverá a manifestar. Se pierde en esas regiones. Pero los que llegan hasta la INSOT pueden volver a tomar un cuerpo y a manifestarse en aquí como Malkut para seguir ayudando a la humanidad. Que eso es lo que ha hecho el Maestro Jesús el Cristo, lo que ha hecho el Maestro Samael, lo que han hecho muchos a través de la historia, que no se pierden allá en el absoluto, sino que se quedan porque ellos dicen, de acuerdo a la voluntad del Padre, volveré, si así mi Padre lo quiere, para seguir ayudando a la humanidad. En una próxima raza, volveré. Olán Abria es el mundo de la creación y aquí nos dicen que ya aparecen imágenes. Aquí nos hablan de Corsia o mundo de los tramos. Y aquí conectamos nosotros el triángulo que conecta entre Chesed, Geburat y Tiferet con Binad y Jomad. Aquí ya nosotros en este triángulo de Briat ya es un lugar de tramos, dice el maestro. ¿Por qué? Porque muchos iniciados llegan hasta Tiferet, encarnan su alma espiritual, su alma humana, y les dice el ser, por voluntad del ser, si continúa la directa o se queda en esas regiones, o se convierte en un maestro de la naturaleza, en un deva. Bueno, ya aquí se toman decisiones, o simplemente logra la autorrealización, que es que se une esa humana esencia, ese maestro, ese iniciado, con Chesed o Gesed, que es el íntimo, y logra la autorrealización. Por eso le llaman Corsia o mundo de los tramos, porque hay otros caminos. Luego tenemos Olán Yesirat, y en Olán Yesirat ya aparece el mundo de la formación y de los ángeles, y ya vienen pensamientos, y es porque ya tenemos el otro triángulo, el tercer triángulo en forma invertida, que se relaciona, pues de hecho, con el plano mental, el plano astral y el mundo de Yesod, el mundo vital. Aquí ya en estas regiones ya aparecen otras manifestaciones como la expresión de los ángeles y el desarrollo de la magia teúrgica, litúrgica, la magia ceremonial, la magia hermética. Ya aquí son unos niveles extraordinarios de manifestación del iniciado y de la alma que pertenece ya a esas regiones, a ese triángulo en el cual se desenvuelve Yesirá. Y por último, en el desdoblamiento del último mundo, del último Olam, Ha-Asia, encontramos pues de hecho la acción de la materia, los actos, la parte humana, la parte física, nosotros aquí desenvolviéndonos en 48 leyes, en este mundo de manifestación. La base, el comienzo, el principio, el camino del héroe, el camino de regresar al seno paterno, de volver nuevamente al principio donde emanamos como esencia algún día, en alguna manifestación, en algún Mahamvatara. Y luego regresar, pero con la autorrealización, regresar con la maestría, regresar con una obra hecha. Y esa obra se hace es con los hechos que el iniciado va realizando. ¿Cuántas vías le puede tardar? No sabemos, pero que lo puede hacer claro. ¿En cuánto tiempo? ¿Una vida, 2 vidas, 5 vidas, 10 vidas? Todo depende del impulso y de los valores que ese iniciado traiga para ascender muy rápido desde Asiad a Yesirad, a Briad y llegar pues de hecho a las regiones más altas de Asilut. ¿Ok? El entrelazamiento entre mundos, esferas y caminos, ahí es como para entender un poco del por qué el objetivo es subir, ascender por este árbol. Unido al árbol
tenemos las tres columnas. Recuerden ustedes, hay 10 esferas y 22 caminos, 4 mundos. Pero el árbol contiene 3 pilares. Y estos 3 pilares, uno está relacionado con el fuego, Shin, a mano derecha. Otro está relacionado con el agua, Men, a mano izquierda, al lado izquierdo de ustedes. Y el centro, que es la columna del equilibrio, pues está relacionado con la conciencia, la bondad y los misterios que esta columna tiene. La columna de la derecha encontraríamos a Nexat, encontraríamos a Geset y encontraríamos a Comat. La columna de la izquierda encontraríamos como esferas de sabiduría y caminos que tropiezan, pues de hecho a Job tendríamos a Jehurat y tendríamos a Binat, una columna femenina, una columna masculina. Y en el centro de la columna, o columna del centro, tendríamos en la base a Malkut, luego tendríamos a Yesod, el fundamento, luego tendríamos el alma, la belleza, Tiferet, cruzaríamos desde el abismo, porque hay 2 abismos en el árbol de la vida. El primer abismo está en Yesod, y pasaríamos al segundo abismo que está arriba en el centro, ocultamente, que se llama Da'at, otra región, pero es un abismo. Y en su punta conectaría con la corona o con el anciano de los días. Estas 3 columnas de sabiduría son 3 columnas que están esperando su autorrealización. Nosotros la llevamos dentro, es parte con nosotros. Y estas 3 columnas, como conocimiento dentro del árbol, se hace necesario que también las realicemos. Una columna del amor, otra columna de la sabiduría. Pero la tercera columna oculta los abismos y los misterios de Da'at. Da'at son los misterios que se oculta como el trabajo de la simiente, los misterios de la castidad, los misterios de transmutación, que eso no se lo entregan a todo mundo. Ni las escuelas, la mayor parte de Cábala conocen este misterio. Saben que deben manejar la energía, pero no tienen verdaderamente el misterio. Y nosotros lo tenemos, y ahí está la clave de la columna central con los 2 abismos. El primer abismo, muchos podemos perdernos ahí, caer en un hueco profundo, en un abismo profundo, sin salida, aunque cree que está caminando el sendero y que tiene mucha sabiduría. Pero mientras no se practique y se conozca los misterios de ese abismo que está en Yesod, el fundamento, la piedra, Pedro, Patar, el sexo, etcétera, no podremos pasar más allá. Simplemente quedaríamos en un abismo y en una confusión, con mucho conocimiento, pero sin realmente tener la verdad en sí mismo. Y los maestros que están por allá en esos niveles tan elevados tienen que pasar por un segundo abismo que está en Da'at. Son pruebas para esos maestros de por allá de esos niveles. Les pongo estos triángulos para hacer una, una alegoría, una relación. 2 columnas, una a cada extremo, derecha e izquierda, y una columna central. Un primer triángulo que se encuentra con su punta hacia arriba, su punta central está hacia arriba, no está invertido. El segundo triángulo en el árbol de la vida ya es un triángulo invertido conectando a Gesed con Geburat y Tiferet. Y el tercer triángulo conecta a Nexat con Job y Yesod. Aquí tendríamos 3 triángulos. El mundo central entre el primero y segundo triángulo es el mundo
o ese espacio, esa región, esa, ese lugar que es un abismo para los iniciados, y es un abismo porque el maestro dice tiene que pasar muchas pruebas el iniciado para poder conectar con ni más ni menos que con Binat, y luego de Binat pues pasar para Chomac. Esto es una prueba que pasa el iniciado ahí. Eso lo explica el maestro. Luego de este tercer triángulo, que está conectada a su punto inferior con el primer abismo, que es eh, ni más ni menos que el fundamento, que corresponde pues de hecho con la piedra, con esa piedra de tropiezo y roca de escándalo, como lo explicaban en la antigüedad. Llegamos a conectar con la base, que es Malkuth, que es la humana persona, el mundo de la acción. Aquí nosotros. Una columna fuego, otra columna agua. La columna central entrelaza el fuego y el agua y ahí se forma la estrella de David. La columna central es la columna que es la columna del equilibrio. Y como columna del equilibrio manejaría el viento, el aire, el prana, la respiración, o sea, Aleph. Ahora, después de analizar esta parte interesante sobre el árbol, para poder entender, para poder darle un valor más a este árbol, encontraríamos nuevamente el árbol cabalístico en la parte central, y ese árbol está constituido por esferas o mundos. El primer mundo, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, escalonando el árbol, está relacionado con el planeta Tierra, donde vive Malkuth. El segundo mundo es Yesod, o perdón, la luna, donde vive Yesod. El tercer mundo es el mundo que se relaciona con la parte astral en nosotros y sería Mercurio. Aquí tendríamos a Job. Luego pasaríamos de Mercurio a Venus, Nexat. Luego tendríamos el Sol en el centro, donde vive Tiferet, y de Tiferet o del Sol pasaríamos a Marte, que corresponde a Geburat. De Geburat pasaríamos, o de Marte pasaríamos a Júpiter. Y Júpiter, como el titán del sistema solar, pues es casa de Chesed o de Gesed. Luego de Júpiter pasamos a Saturno, y aquí corresponde pues al Espíritu Santo, a Binat. Y luego del Espíritu Santo tendríamos, o de Saturno, pasaríamos a Urano. Y aquí tendríamos a Comat. Y de Urano, pues pasaríamos a Neptuno. ¿Dónde ubicaríamos a Keter? Y en el centro, entre Keter, Binat y Chomak, tenemos Da. Y es como si allá en ese punto o en ese abismo existiera el último planeta que se llama Plutón, que para la ciencia no es un planeta. Pero imaginémoslo, que ahí estaría los misterios y la fuerza y los impulsos que da Plutón. Luego pueden ver ustedes que de abajo hacia arriba, subiendo por el árbol, están los 22 senderos o caminos. Cada camino se relaciona con una letra hebrea. Estas letras hebreas es una tarea que vamos a dejar para todos ustedes. Es importante que nos las aprendamos de memoria y nos aprendamos de memoria las primeras 22 cartas del tarot egipcio, las mayores. Así que tenemos Aleph. ¿Quién me ayuda por ahí? Aleph, Bet, Jime, Dalet, Hei, Bau, Sain, Chet, Te, Yo, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samech,
Ain o Ayin, Pe o Fe. Ahí tendríamos Fe, hoy seguiría Same o Samei. Luego tendríamos el Sol en Kov, 20 Rex. Y luego tendríamos Ayin y culminaríamos con Tau. A esos 22 caminos con sus letras o vasijas en las cuales se incorporan luces que son letras sagradas o entes vivientes, conectamos con las 22 cartas mayores del tarot, el mago, la sacerdotisa, luego tendremos la emperatriz, luego de la emperatriz pasamos al emperador, que es el rey, luego viene el jerarca, luego tenemos pues de hecho el enamorado, ahí estaría pues de hecho Bau, luego del enamorado tenemos el carro de la guerra, que es en este caso pues de hecho el triunfo, luego del triunfo tenemos la justicia, luego de la justicia tenemos el ermitaño, luego viene la rueda, que en este caso es la fortuna, la rueda de la fortuna, luego viene la fuerza, pero para nosotros sería la persuasión, y luego de la persuasión tendríamos el apostolado o el apóstol. Luego de ese apóstol tenemos nosotros la muerte, que en el tarot egipcio para nosotros es la inmortalidad. Y luego viene el temple, que sería la temperancia para nuestro tarot. Y de la temperancia o el temple viene el diablo, o para nosotros es la pasión. ¿Ok? Y luego vendría la torre, que para nosotros sería la torre fulminada, sería pues la caída fatal, en este caso sería la fragilidad. Luego viene la 17, que es la esperanza, la 18, que sería el crepúsculo, que es la Disculpe, luna, profe, ¿puede bajar la imagen un poquito hacia Gracias. ok, que es la luna. Luego viene el sol, que es la inspiración. Luego viene la resurrección y luego la transmutación. Cerca, no la puede alejar más bien para poder. Y de la transmutación tendríamos ya el regreso en Tau. ¿Ok? Esta imagen, pero la damos para que la vean un poco mejor. ¿Qué ocurre acá? Aparte de aprender los 10 mundos, porque están en el libro Sefer Yezirat, recuerde que él dice 3 letras madres, 7 dobles, que se relacionan con los 7 planetas, y 2 elementales que se relacionan con los 12 signos del zodiaco. Tenemos los 32 senderos, 10 mundos, 22 letras, 22 cartas mayores del tarot egipcio. Y aquí estaría el misterio. Así que la tarea, lo que pedimos por parte de ustedes es aprender de memoria las primeras 22 cartas del tarot egipcio, las mayores, aprender el nombre de las letras hebreas y aprender en su orden los 10 mundos. Para que podamos tener una relación a nivel psíquico, inconsciente y consciente, con lo que es el árbol y de las diferentes estructuras que la conforman, como son las 3 columnas, 22 caminos, 10 mundos, 22 cartas mayores y 22 letras hebreas. Y los nombres, ¿ok? Keter, Chomak, Binat, Chesed, Geburat, Tiferet, Nexad, Hod, Yesod y Malkut. La tarea es aprendernos esto. Pido hacer un esfuerzo de aprendizaje de esta información. En este mismo árbol de la vida cabalístico encontramos pues nombres cabalísticos que es Ha-Kadosh, Ahod Ha-Kadosh, Kadosh. Y esos Ahod Ha-Kadosh, que son un nombre cabalístico de el misericordioso,
Tenemos un desdoblamiento de los Ofanín, de los Aralín, Jasmalín, Serafín, Malachín, Elohim, Beni Elohim, Cherubín y Chin. Y hay nombres cristianos como serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, virtudes, principados, arcángeles y ángeles. Que esto lo hablamos en las primeras clases. Luego viene región de trabajo, y en esas regiones de trabajo pues tenemos el empireo, mundo mahaparanirvánico, regiones muy altas, el empireo muy relacionado por allá a las regiones de los Hakadosh, mundo paranirvánico, mundo nirvánico, mundo átmico, mundo intuicional, mundo causal, mundo mental, mundo astral, mundo vital y mundo físico, que es la última región. Luego tenemos nombres o atributos como la corona que está arriba en la cumbre, al comienzo del árbol. Luego sigue la sabiduría, luego viene la inteligencia, luego tenemos el amor, luego la justicia, luego la belleza, victoria, esplendor, fundamento y terminamos en el reino. Y la clave para poder subir, se sube como una serpiente. Es la serpiente la que sube por el árbol. Y la serpiente es porque nosotros tenemos la clave de las tres letras madres: Shin, Men y Nun. Fuego, agua y aire. Fuego, azufre, agua, mercurio y aire, prana, que entrelaza o las une. Y de esta forma es que la serpiente sube por ese árbol para regresarnos al principio, pero busca que regresemos con una obra, con una realización, con una maestría. Ese es el objetivo, porque no puede ella subirse todo ese camino si no se está trabajando en el desarrollo de una maestría, de un adeptado, del desarrollo de la belleza del alma en el interior de nosotros. Vamos a hacerle a ustedes una pequeña lectura. Y es una lectura corta, pero muy importante en el estudio de la Cábala. Y es que dice lo siguiente las Sagradas Escrituras. Irán fabricó 2 columnas de bronce que el rey Salomón levantó en la entrada del templo de Jerusalén. Erigió la columna de la derecha dándole el nombre de Yaquín, y erigió la columna izquierda dándole el nombre Boaz. Primer libro de los Reyes 7:13 para el que quiera investigarlo. Y luego nos dice: el árbol de la vida de la Cábala está organizado en 3 líneas, pilares o columnas, sobre las que se ordenan las 10 esferas o emanaciones. A la esfera oculta del conocimiento Da, que son unidas por las 22 letras del alfabeto hebreo, constituyen los senderos de realización del mundo divino al mundo material, la evolución y la involución del universo y la creación. Ahora conectarán con esta parte importante que acabamos de leer, lo que hemos acabado de explicar rápido, pero lo más claro posible, sobre ese árbol con todas sus diferentes creaciones. Así que vamos a leer en este momento ese pequeño aparte que tiene que ver con el templo de Salomón. Y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Un momentito, porque estamos hablando de la parte del sabio Salomón.
Pero sigue el camino porque ahorita lo leemos. Ella nos está haciendo una lectura de la Biblia del libro de Ezequiel, pero es que no hemos llegado ahí, tenemos que pasar primero lo anterior. Estamos en el templo del rey Salomón, las columnas que se levantaron para la formación del templo, Jaquín y Boaz. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este, pues, vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y otra con hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. También tenían los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor de cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Bien, ahora acabamos de escuchar la mayor parte de la información que se nos entrega sobre las columnas que se erigieron derecha e izquierda en el templo. Pero ustedes deben acabar de investigar el resto que continúa, ¿no? Ahí hay un poquito más de explicación. Es un poco más larga, pero Reyes, capítulo 7, versículo 13 al 51. ok, ahí es la tarea. Ahora, después de haber como tratado de relacionar un poco las columnas, porque las columnas están relacionadas directamente con el templo, y esas columnas, una a la derecha y una a la izquierda en el árbol de la Cábala. Pero hay una columna del equilibrio que oculta muchos misterios, y es la columna central, de la cual tratamos de esbozar un poquito de información sobre ese valor que tiene. Ahora es importante ver lo siguiente. Vamos a analizar un aspecto muy interesante sobre el famoso libro de Ezequiel en las Sagradas Escrituras, el profeta Ezequiel, que nos habla sobre ese misterioso vehículo celeste, sobre ese famoso carro celestial, que hoy la mayor parte de escuelas dicen que simplemente uno se concentra, visualiza y pronuncia ciertas oraciones o mantras, o nos metemos en los sólidos platónicos y pasamos de uno a otro, etcétera, etcétera, y que ya tú te montas en ese carro y que te vas, y que ya vas adquiriendo la sabiduría de la Merkabah, o sea, de un vehículo celeste. Sin embargo, yo les quiero leer un pequeño aparte acá y luego tocamos el pequeño, la parte que nos enseña en las escrituras del libro de Ezequiel sobre lo mismo. Dice, este campo de luz se llama Merkabah o vehículo de rescate.
Se accede al mismo a través de llaves geométricas específicas que se activan en el soma, o sea, en nosotros, con procesos específicos alquímicos, trabajos conscientes, con los triángulos, estrellas, pentagonal, tetraedro, otraedro, decadoedro, y comandos de velocidad que aceleran o desaceleran dicho vehículo. Esto nos lo explican muchas escuelas. Ahora, muchos hay que enseñan diversos métodos para activar Merkaba, pero no dejan de ser mercadología de la espiritualidad, ya que el Merkaba no se activa en meditaciones, visualizaciones o respiraciones, sino con un trabajo de energía muy completo que involucra todas esas cosas, pero con otros ingredientes extras que se van desarrollando a medida que se realiza el interior de cada uno de nosotros. Y vamos a unir este aparte con lo que nos dice el libro de Ezequiel, y les pido por favor que estén muy atentos para que podamos tener sus aportes. Ezequiel. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y está en su apariencia, había en ellos semejanza del hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Cuando a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellas se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra las ruedas, se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas,
y cuando se paraban, bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Lo encontramos en Ezequiel 1, 4, 26, carro celeste de Dios. Muchas gracias. ¿Qué es el mercado entonces? La palabra mercado es una palabra hebrea con antiguos orígenes egipcios que significa carro. Sin embargo, se compone de tres partes separadas, que fonéticamente significa luz, cuerpo y espíritu. Así que mercado es carro, es vehículo. Pero ese carro, ese vehículo del cual nos habla el profeta Ezequiel en las Escrituras, es muy interesante porque es un vehículo que está representando los cuatro elementos de la naturaleza. Aquí vuelven de nuevo y representan los cuatro cuerpos. La parte mental, vital, astral, causal. Cuatro cuerpos, un vehículo celeste que ya está preparado con cuatro cuerpos para poderse movilizar por regiones aeónicas, con un trabajo hecho a través de los cuatro elementos y una quinta esencia que está en el centro, que es el conductor del vehículo. Es un anciano, es un maestro, es un sabio. Es el mismo ser que, como lo vio Ezequiel venir de lo alto a encarnarse, a expresarse en él, asimismo lo han visto muchos maestros, y uno de ellos, por ejemplo, el maestro Samael nos dice haber visto ese vehículo, haber visto ese anciano venir montado en el vehículo para manifestarse, expresarse a través de él cuando encarna al real ser. Cuando el real ser se incorpora en el cuerpo humano del iniciado que está preparado, ahí se comprende, o el iniciado comprende las palabras que acabamos de leer del profeta Ezequiel, que él ya tiene un vehículo, y es un vehículo celeste, y el que viene a dirigir o que viene a manejar ese vehículo celeste es el real ser, y nosotros solo somos una expresión, una manifestación, somos el hijo, somos el instrumento, para que a través de este instrumento y los cuerpos que se han creado, el ser se pueda manifestar. Un ser que se manifestó, por ejemplo, en la época del Maestro Jesús el Cristo, porque una cosa era Jesús y otra cosa fue cuando se llamó Jesús el Cristo. Otra cosa era un Jesús que iniciaba su camino y otra cosa fue Jesús cuando ese vehículo ya se preparó y el ser se expresó a través de él para poder hacer la obra. De igual se sucedió con Buda, se ha sucedido con muchos maestros que han existido a través de la historia, como Ezequiel, que lo acaba de, de expresar, se acaba de leer, porque lo vivió, porque era un maestro autorrealizado. Y de igual sucedió con otros tantos sabios que están en las mismas escrituras. El vehículo no es un vehículo mental, no es un vehículo que lo ubicamos a través de formas de tetraedros, dodecaedros, etcétera, y que lo imaginamos y nos fuimos volando. Las formas geométricas son parte de la geometría y formación de toda la creación y la misma elaboración interna que se irá dando en la vida del iniciado y en la creación de sus propios cuerpos. Pero el vehículo establecido, hecho, es un vehículo que son cuerpos que ya están diseñados, se han elaborado para que el iniciado pueda moverse en las regiones del mundo físico, en las regiones del mundo vital, en las regiones del mundo astral, en las regiones del mundo mental, en las regiones del mundo causal, con un vehículo que ya está hecho, o sea, solarizado, y que incluso muchos iniciados ya lo tienen cristificado. Y ese vehículo es el vehículo que toma el ser, el anciano, el maestro, para manejar y dirigir su propia obra. Y por eso es que el iniciado tiene que prepararse aquí en el plano tridimensional
haciendo la obra espiritual para que ese vehículo se pueda preparar, se pueda elaborar, se pueda desarrollar, se pueda formar, se pueda crear. Así que no es simplemente de imaginaciones o de creer y que me monté en un vehículo y que le metí 1000 revoluciones en velocidad, 2000, voy a 120, voy a 200, voy a 500, a 1000 en velocidad. No. Esto es elaboración de cuerpos y eso es lo que representa el sueño de ese maestro a través de lo que acabamos de leer. ¿Sí? Es realmente una enseñanza que dejó él, pero que la entienden los iniciados, los entendidos, los maestros. Y el común hoy en día nos hablan de un vehículo que cualquiera se monta y que en una meditación tú te vas volando en él y que te sientas y le pisas al acelerador y te vas por los mundos. Nos han, pues realmente con ese conocimiento y ese tipo de enseñanzas, a mucha gente se la están llevando por un camino que no tiene nada que ver con la verdadera realidad de los caminos de los iniciados. A este tipo de enseñanza le sumamos la carta del tarot número 7, que es el carro, que representa el carro celeste. Pero ese carro celeste se hace, pues de hecho, con trabajos para poder triunfar, para que ese rey, ese maestro, ese guerrero, se pueda ir en ese vehículo, tiene que primero elaborarlo. Por eso son las luchas, los esfuerzos, los trabajos, las guerras que él vive internamente, porque no es una guerra hacia afuera, sino es una guerra hacia sí mismo, trabajando contra sus propios defectos, trabajando en su despertar de la conciencia, trabajando en su castidad científica, en el sacrificio por la humanidad. Se va elaborando el vehículo. Por eso ahí aparecen las alas y aparecen, pues de hecho, unos sigilos, unos sellos relacionados con la fuerza, con Marte, una letra o un número, que es una numerología de los magos. Aparece, pues de hecho, un símbolo egipcio y toda una estructura representada en un guerrero que va, pues, frenteando el camino, porque él va haciendo una obra. En otras palabras, es el mismo mago, pero montado en el carro. Y es el mismo que aparece como el ermitaño a través de su propio camino, que eso lo veremos en la carta número 9. Ahora, ¿qué ocurre acá? 4 elementos y un quinto que se monta en él. 4 ruedas, querubines, seres divinales que ayudan a transportar ese vehículo. Cuerpos que se han creado. Y ahí sí, móntese y asiéntele el pie. Por eso nos muestran un tetraedro, se unen con otro invertido, y no es más que 2 triángulos, uno de fuego y uno de agua, 2 pirámides incrustadas, y ahí vemos que se forma ese quinto, ese hombre, que ya tiene un vehículo para transportarse en él. Pero para poderlo hacer, tiene que crear los cuerpos. Los cuerpos se crean con las 3 fuerzas primarias de la creación y trabajando en la novena esfera, el nacimiento. La ley del 3 crea y la ley del 3 nace. Y la ley del 7 organiza la creación. Ahí se formaron los vehículos y se tiene un vehículo universal para movilizarse, que son cuerpos para ingresar a los mundos aeónicos. Pero no con imaginación o con creer que lo tenemos, sino porque ellos son conscientes y pasan conscientes del plano físico al plano vital, del plano vital pasan conscientes al mundo astral y saben que están en el mundo astral y saben que están en el mundo mental y saben que están en el mundo de las causas y que conectan con el alma divina y que conocen a su real ser. Cuando un maestro está en el mundo de Tiferet, en el mundo de la belleza, se le dice que es un maestro autorrealizado o no autorrealizado, que ha logrado la maestría, porque cuando se autorrealiza es cuando se une con el íntimo. Cuando ya está a ese nivel del mundo de Tiferet, ya es un ser que está con el alma, ha encarnado verdaderamente el alma. Y ya se le da el título de maestro, y a un maestro se le da el nombre interno,
Y el nombre interno es el nombre real del maestro. No un nombre de arandela, como se nos puede dar en cualquier tipo de filosofías, grupos esotéricos o escuelas, que le dan un nombre espiritual y le dicen que ese es su nombre y con ese se muere. No, estamos hablando del verdadero nombre, que es el nombre del ser de la persona. Y eso se logra cuando la persona logra eso que se llama la maestría. Y obtiene su verdadero nombre, que es el nombre de su ser. Y es porque ha elaborado unos cuerpos, un vehículo para que el ser se pueda manifestar. O sea, el guerrero montado en su carro. De esta forma, se entienden los sólidos platónicos y las enseñanzas de Pitágoras. Porque los sólidos platónicos corresponden a los elementos y a dimensiones. Pero esto era una sabiduría que quedaba siempre como oculta para el vulgo, pero que era muy asimilada por los iniciados. Porque no se dedicó solo a formar una enseñanza intelectual, Pitágoras o Platón, ya que ellos eran iniciados, eran maestros y conocían los misterios del camino de la Kabbalah. Y de ahí, pues hoy nos hablan de las figuras geométricas y las tenemos y las muy bonitas y muy interesantes y la representación que tienen. Pero tengan en cuenta que un cubo es tierra y luego tenemos pues nosotros un icosaedro es agua. Y tendríamos pues de hecho un octaedro que es aire y teníamos el tetraedro que es fuego. O sea, aquí vuelven y aparecen las 3 letras madres y los 4 elementos. Ya que esto se hace con los 4 elementos y las 3 letras madre. Y surge un quinto elemento que es el que va manejando el vehículo que se está creando, ya que cada una de estas representaciones de estas figuras corresponden a dimensiones. Y quien tiene el poder de pasar consciente, desarrollar el cuerpo para vivir en esa dimensión es porque ha, por decirlo, autorrealizado cada una de esas figuras en su interior. Y quien la ha autorrealizado, pues se hace un maestro de lo mismo. Así que los maestros que logran desarrollar esto que estamos hablando, pues ellos ya no sueñan, ellos ya no viven como nosotros en un sueño, en un pasado o en una fantasía. Ellos viven la realidad y la verdad y se mueven conscientemente en los planos de conciencia, en los mundos aeónicos. Y tienen poder sobre el aire, sobre el agua, sobre el fuego y sobre la tierra, porque tienen dominio sobre la naturaleza. Se convierten en reyes y sacerdotes y magos de la naturaleza. Como rey se sabe obedecer, se hacen obedecer y se saben hacer obedecer. Como mago tiene poderes extraordinarios para ejecutar la magia ritual, la magia ceremonial, la magia hermética, en el plano astral y en el plano mental y en el mundo físico. Y como sacerdote sabe bendecir, sabe ayudar, sabe servir y ama la naturaleza, ama la vida. Y los elementos están en él y él está en los elementos y los elementos le obedecen. Por algo Moisés, con tanto poder, separaba las aguas de las aguas, dominaba el fuego, la tierra, el aire. Porque un sacerdote, un mago y un rey de la naturaleza tiene poder sobre los elementos. Y estas figuras geométricas representan esos elementos en el interior del mago que las realiza en sí mismo. Y por eso se convierte él en esa Merkabah. Así que lo que nos habla Ezequiel, nos enseña, no es simplemente una alegoría, una representación, no es algo ahí para verlo fantástico como nos lo han enseñado en muchas escuelas. No,
Esto realmente tiene una profundidad que la entienden son los maestros, los iniciados, porque este es el camino de la iniciación. El árbol de la vida de la Cábala es un árbol de la iniciación. No es el árbol de la creencia y literal o dogmática, no. Es el camino de la iniciación real y auténtica espiritual. El maestro Samael dice, cuando estaba en ese trance, que decían que prácticamente lo habían muerto, que duró así un tiempo, que ustedes pueden leer la historia, y un gran iniciado que estaba dirigiendo, pues de hecho, ese procedimiento, que dicen ellos hubo una situación terrible, unos ataques espantosos, y él estaba ahí que decían, se murió, lo perdimos. Y el maestro dice cómo venía ese señor montado en el carro celeste y se incorporó en el interior de él. Y luego cuando él despierta y regresa, se sentía doble y su sabiduría y su conocimiento se transformó, empezó a ser muy diferente, porque otra fuerza empezó a expresarse en él, que es su real ser. Y cuando el ser habla, decía el maestro, la razón del ser es el mismo ser. Pero nosotros cuando la razón habla es la razón del ego. Y todo es mental y todo es pensamiento y todo es memoria y todo es recuerdos. Pero cuando habla el ser, es el ser el que se expresa. Y esa es la razón del ser. Así que a esto se refiere la famosa Merkaba, el carro celeste, carta número 7 del tarot, y esas divinidades que manejan o iban como llantas, como ruedas, querubines, seres sagrados celestiales y los elementos en ese mismo carro. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Porque quedamos hasta aquí, no vamos a podernos extender más. Creo que hemos logrado, gracias al cielo, que no se nos hubiera ido de nuevo la luz y hemos podido culminar un poco más rápido de lo esperado por el tiempo, pero considero que nos han entendido la mayor parte de ustedes todo lo que hemos querido transmitir a través del desarrollo de la 11ª clase del curso de Cábala, Tarot y Magia. ¿Alguna pregunta, alguna duda por parte de los participantes? ¿Un aporte que nos quieran dar? Maestro, sí, muy buenas noches. Sí, lo Qué dígale. rico qué rico que hayamos podido continuar. Maestro, tengo preguntas sobre esto de los sólidos platónicos. O sea que, a ver, porque estoy un poquito como enredada. Yo tengo el agua, el éter, el aire, la tierra en los sólidos platónicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajo con ellos? Pues de eso hay mucha información que lo puedes encontrar y hay mucha explicación de cómo se colocan en diferentes puntos del cuerpo. La geometría sagrada es una realidad porque todo es geometría, todos son números, es cábala, y son figuras y son entes vivientes y tienen su poder, tienen su energía. Pero vuelvo y les digo, hay que hacer una diferenciación de una cosa es pensar que me voy en un vehículo y lo pongo a 1000 revoluciones por minuto en velocidad. Y otra cosa es que se debe crear una estructura, que son cuerpos en los cuales se monta ese ser, ese anciano, que viene a dirigir una obra, que viene a dirigir, pues de hecho, un trabajo en el interior de un iniciado que ya está preparado. La mayor parte de los iniciados que se han preparado y que han dejado un legado en la humanidad son iniciados que se les incorporó, se les manifestaba el ser a través de ellos. Y por eso esos se convirtieron en grandes maestros, eran grandes adeptos y dejaron un legado para la humanidad gigantesco. Cagliostro, San Germán, Buda, Cristo y tantos maestros, por ejemplo, en la Edad Media, después de Cristo, porque hubo una cosecha gigantesca, hubieron grandes escuelas de misterios y todos ellos tenían, la mayor parte de ellos, incorporado ya ese ser que se manifestaba a través de ellos.
Pero hoy en día nos enseñan a montarnos en un vehículo que realmente no tiene una razón de ser, porque es una imaginación más que espiritual, que se trata de imaginar que me voy impulsado en un vehículo. Pero la realidad auténtica es que se deben formar unos cuerpos existenciales superiores del ser, como lo dice el maestro, para que el ser se manifieste en ese humano, Malkut, y dirija la obra en este mundo físico, de acuerdo a su santa voluntad. ¿Alguien más? Profesor Edison, Dígame, eh, Silvia. pa- para mí, o sea, es nuevo que haya relacionado o me haya explicado que cada cefirote está relacionado con cada uno de los planetas. O sea, yo sabía que los cefirotes estaban dentro de uno, ¿verdad? Por supuesto, dormidos, ¿va? Hay que ir haciendo todos los trabajos internos, pero con cada uno de los planetas sí fue algo nuevo. Y es porque, digamos, en cada uno de los planetas hay, digamos, como decimos, hay seres más superiores que uno. Claro, Ujú. total. Así Ok, es. Y por algo el Sefer Yetzirah dice 3 letras madres, 7 doble y 2 elementales. ok, 7 mundos, 12 signos y 3 madres para un total de 22. Y más ok, aún, les dije, el árbol tiene los 22 nombres mayores de las cartas del tarot, los cuales nos vamos a aprender de memoria. Tenemos que hacer el esfuerzo, porque ok. si no hacemos el esfuerzo de aprendernos esto de memoria, estamos, o sea, entonces, ¿qué estamos estudiando? Vamos en la clase número 11. Así que tengo que hacer el esfuerzo. El mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el jerarca, el enamorado, el guerrero, en este caso, pues, que son las luchas, la que le acabé de mostrar a ustedes, el triunfo, la justicia, el eremita o ermitaño, la rueda, que sería la fortuna, tenemos la persuasión, el león domado, tendríamos el apostolado, que es pues de hecho el colgado, tendríamos la muerte, que para nosotros le llamamos inmortalidad en las cartas, viene la 14, que es el temple o la temperancia, el día 15 es el diablo, pero para otras cartas es, pues de hecho, para otras cartas es el diablo y para nosotros sería la pasión, que corresponde con Lucifer. Y luego tendríamos la fragilidad o la torre, que es la torre fulminada, el rayo de la ley. Y luego vendría, pues de hecho, la fe o la esperanza, que ahí es interesante porque en la esperanza está la estrella. Y luego viene la luna, y la luna está en el crepúsculo, que son los enemigos ocultos. Y luego viene el sol, que sería pues de hecho en la inspiración. Y luego ya aparece la resurrección y luego viene la transmutación y culminamos con el regreso. Y cada carta, pues tenemos la letra hebrea. Entonces tenemos el Aleph, eh, Aleph, Bet, Jime, Dalet, Hei, Bau, Sain, Chek, Pek, Pek, de ahí pasamos a Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samek, tenemos Ain o Ain, tendríamos a Pe o Fe, y pasaríamos Sades o Sadid, y luego pasaríamos a Kof, que es la 19, Res 20, y Shain o Sain o Shin, perdón, 21 y Tau 22. Y ahí tendríamos los 22, las 22 letras, las 22 cartas mayores y las 22 cartas mayores siempre van a estar relacionando las 56 menores porque son los elementos. Recuerden el carro de Ezequiel, estaban los 4 elementos ahí. Siempre los elementos van a estar en la obra de la iniciación de los iniciados y los maestros, siempre. Y luego tenemos de esas 22, de esas 56 menores o cartas menores que están incorporadas en el mismo paquete del trabajo por los senderos, con sus letras, con sus caminos, pues aparecen los mundos. Entonces la Tierra, viene la Luna, viene Mercurio, viene Venus, viene el Sol, viene Marte, viene Júpiter, viene Saturno, viene Urano y viene
Neptuno. Y en el fondo decíamos que se acomodaba ya en ese vacío o en ese abismo, el último planeta pequeño, que es, a ver, se me da el nombre ahorita, Plutón, les estaba diciendo a ustedes. Como si quedara ahí para que quedaran totalmente las 10 esferas planetarias. Y ya ahí tenemos, pues de hecho, el recorrido. Y ahora coloquen las 3 columnas. Columna del equilibrio, la central, que coge y toca, conecta con 2 abismos. O el primer abismo está en Yesod, que ahí está la piedra de tropiezo y roca de escándalo para la mayor parte de la humanidad cuando se les hable de los misterios de la castidad. Y el otro abismo lo iniciados en lo más alto, que sería Da. Ahí en medio de esos dos tenemos pues de hecho el alma. Si se quiere verdaderamente ser alma, se tiene que pasar por el primer abismo. Si no se pasa el primer abismo, no se puede hacer alma por más buenas intenciones, así rece todos los días y se golpee contra el muro de lamentaciones. Y se saque sangre, pero nunca creará alma con buenas intenciones, se hace es con trabajo. ¿Sí? Porque mucha gente dice es que él se la sabe de memoria todo. Y se da todos los días una golpeadita en la cabeza en el muro de lamentaciones. Y todos los días es una persona que realmente está con Dios. Sí, un santo, bonito, bello, pero no ha hecho alma, porque el alma es una estructura y son unos vehículos en los cuales se monta el ser, que es la famosa Merkaba. Una estructura interna. Y esa estructura interna está en el centro y se crea la columna central, equilibrio. Pero al lado derecho está la columna de la bondad, del amor, y ahí tenemos el cuerpo mental, a Geset y a Chomac. Y en la columna izquierda, agua, porque esta es fuego, esta es agua y la del centro es aire. La de la izquierda es agua y tenemos pues de hecho al cuerpo astral, tenemos la conexión con Heurat, el alma divina, y tenemos a Binah. Así que tenemos 2 columnas, lado a lado, y columna central. Y la primera columna conecta, la pata de la columna conecta con el alma humana, o perdón, con Malkut, con nosotros, en el mundo de la acción. Y luego conecta con la base, con el fundamento, con ese abismo, que es el mismo cubo. ¿Sí? Es el cubo que pasa del plano físico al plano de Yesod. O sea, es el mismo altar. Y luego pasaría a conectar con el alma cuando el alma se ha creado, se ha formado, que es Tiferet, la belleza. Y esa alma conecta con Da'at y Da'at conecta directamente con el anciano de los días. Y en medio en ese triángulo entre Keter, Chomak y Binah, ahí hay un misterio que eso lo vamos a estudiar más adelante. Es el misterio que se relaciona. Hoy les dije una parte, es la serpiente la que sube por ahí. Ahí no sube otras cosas. Por ahí no sube hasta por allá una columna que no tenga fuego en ella. Por allá no va a subir. Una columna que esté llena de tinieblas, por muy buenas intenciones, por allá no llega. A no ser que el ser venga y lo coja uno aquí, se lo lleve por allá y le dé un paseo, que es muy diferente. Pero los iniciados que suben por allá es porque han subido con la serpiente de ahí para arriba. Y ahí conocemos el misterio que aparece en Teotihuacán, que aparece en México, que aparece en Honduras, que aparece allá en donde está Silvia. Todos esos misterios de cómo la serpiente es devorada por el águila, por la paloma, es porque la serpiente sube a unos niveles muy altos y luego el Espíritu Santo la devora. Y para que ese misterio esté por allá tan arriba, es porque allá también están los misterios del Abraxas. Y en ese triángulo entre Da'at, Chomak, Binah y Keter, están los misterios de Da'at, los misterios de Abraxas, los misterios de Lucifer, los misterios de la serpiente. Eso viene desde por allá. A manifestarse aquí físicamente para dar el impulso a la humana persona, de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre, para que el iniciado regrese nuevamente de donde emanó, de donde vino hace muchos y muchos y muchos años. ¿Quién sabe cuántos
Mahambataras atrás. ¿Cuánto tiempo? Y ahora nos está dando el impulso para que uno regrese a esas regiones de donde algún día emanamos. Dígame, Otra preguntita, y disculpe que les esté tomando tiempo. tranquila, Eh, porque eso se trata y a mí me gusta que pregunte. eh, ¿Para qué me va a servir? Yo sé que las letras hebreas son bien importantes, pero ¿para qué me va a servir las letras hebreas para interpretar yo el tarot? Muy buena pregunta, porque eso lo tenemos que ver más adelante. Recuerde que la letra hebrea aparece en la parte derecha de la carta, en la base, en el mundo, en el plano físico. Y el número está el número y está la letra. El número es una luz que se incorpora en la letra. ¿Se acuerdan lo que Ah, le dije al comienzo? sí, Ok, bueno, ya ahí hay una información. ok. Enseguida ahí está el nombre de la carta. Y enseguida hay un planeta y hay un signo. Estamos hablando de 12 letras elementales, 12 signos del zodiaco. Ok, Ahí están con el planeta en la carta. Y en el plano mental está una criatura, hay una imagen, hay un ser que representa simbólicamente como una estructura sabia de interpretación. Y en el cielo de la carta tenemos una información que es un sello, que es pues de hecho una información que conecta con determinado planeta, que es un sello que aparece encima de la carta y aparece pues de hecho una letra de los magos, una letra de sabiduría, de ocultismo, aparece ahí mismo en el cielo. Y en el otro lado hay una figura animal o puede ser humana, egipcia. ¿Sí? ok. Entonces, toda la carta tiene una información de estudio y quien la interpreta hace una interpretación, De todo. wow, o sea, es una cosa extraordinaria. Antes veíamos solo una imagen y yo entendía solo lo que el maestro dice en el libro y este es el mago y es una carta que dice, sí, para todo es bueno, pero no podía ver más. Sí, tiene un bastón, tiene no sé qué, hay unos elementos, hay el cielo, el plano mental, el plano físico, pero no puede uno ver más. Ujú. Pero cuando ya uno pasa a comprender este estudio a otro nivel, ya tú miras la carta y ya ves otra cosa diferente. ¿Y O cómo sea que se se interpreta con el todo, todo? planeta, todo, todo. Sí, Ujú. claro, y ya no es Sí. un complique en tu mente y esto cómo se mastica y cómo se come, no, porque no puedes pensarlo, no puedes razonar con el conocimiento que tiene en la cabeza. Al tener el conocimiento de lo que está ahí, entonces ya lo que tenemos, lo que pasamos a ver es cómo se mueve ese plano, cómo se mueve la figura, cómo se mueve el individuo que está en el centro, hacia dónde va, qué está haciendo, qué es lo que le acompaña, etcétera. Y eso es lo que da el informe como maestro, como sabio, para nosotros cuando hacemos una pregunta a través del tarot. Ok. Y te dice, esas figuras están, o sea, todas trabajan armoniosamente y te están diciendo sí, esta te dice sí, esta dice sí, esta dice lo otro. Uy, te conviene, te va a ir bien en el viaje, el negocio es excelente para ti, y todo, o sea, todo muestra un panorama maravilloso de lo que está en esta carta para lo que tú estás preguntando. Ok, excelente. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya nos vamos. Dígame. ¿Sí? ¿Quién por ahí? ¿Alguna dama, compañero que quiera tomar la palabra? Profesor, yo, Heidi. Dígame, Heidi. Sí, bueno, por eso el curso se llama Magia, Tarot y Cábala, pues, ¿no? Y yo creo que hay que leer sí o sí el libro del Frei Sirá y vamos a comprender mejor todo lo que usted nos ha enseñado. Lo que sí estuve leyendo hoy día, como le comenté, y me ha quedado muy claro, ¿no? Que es la voluntad. Dice que la voluntad está por encima de la sabiduría.
¿no? Y eso nos anima a querer seguir en este camino, ¿no? Señor. Y lo que usted dice acerca del Tiferet, ¿no? Esos nombres que tengo que aprendérmelos, son lo que Dios pide, ¿no? Dios, el gran, ¿no? Elohim nos pide que nosotros desarrollemos para convertirnos en maestros, Así es. ¿no? Así es. Y tenemos que tener voluntad, porque sin voluntad, por más libros que leamos, y si no practicamos, entonces es como si fuera la nada. Ok. Gracias. Quedamos comprometidos. Tengo la palabra de ustedes. Vamos a hacer el esfuerzo. Aprender el nombre de las esferas, aprender el nombre de las letras hebreas y las 22 cartas mayores. Está sencillo, ¿cierto? Sí, sí. Ok, entonces pedimos por favor un compromiso por parte de ustedes. 22 letras hebreas y 22 cartas mayores. Las 22 letras hebreas, las 22 cartas del tarot egipcio, las mayores, las primeras 22, y el nombre de los 10 planetas, Ok, y de cómo se llaman las 3 columnas de las cuales explicamos hoy. ok. Ok. Pediré permiso en la oficina. Sí, sí. Es que usted va a tener todo permiso. Así es. Bien, si no hay más aportes, si no hay más preguntas, si queda claro para todos los presentes el desarrollo del tema de hoy, esperamos, quiera Dios. Maestro, disculpe. Dígame. Él dijo el nombre de las 3 columnas, ahí es donde están las que son, se me acaba de ir la palabra. Jackie, Boaz y y una tercera. Y Son la que va La esas. al del centro. La del centro, eso. Sí. Bueno, Entonces, señor. hay que estudiar esas 3 columnas, que eso encuentran ustedes información en internet, aprender las 22 letras, las 22 arcanos mayores y los 10 mundos en su orden. Gracias. Ok. Listo. Para todos ustedes agradecemos su muy buena voluntad y su esfuerzo. Y si el cielo no lo permite, el próximo lunes pasaríamos a la clase número 12 del curso que venimos desarrollando. Y con todo el cariño espero que les sirva, les ayude. Cualquier pregunta, inquietud, por favor háganlas en el grupo, escriban, compartan. Y ahí les vamos a compartir unas cápsulas sobre lo que hemos desarrollado, por ejemplo, en esta clase. La compartiremos ahí en el grupo, unas cápsulas, para que ustedes pues recuerden y sigamos avanzando, ¿ok? Aquí, por ejemplo, nos ha dado, bueno, que un tema muy interesante nos dice Fénix, por aquí que nos escribe. Mari dice que una disculpa, profesor, me tengo que desconectar, algo pasaría. Y pues espero que todos ustedes hayan hecho una muy buena conexión el día de hoy. Les deseo un feliz descanso y nos veremos en el transcurso. Ok, buenas noches. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Que descansen. Que estén muy bien. Nos Gracias. vemos el próximo día. Gracias. Estudio al Bendecida grupo. noche para todos. Gracias. Chao. Que descansen.